Muy bien. Una vez más, gracias por la oportunidad también de estar aquí, de predicar, de compartir la palabra y lo que el Señor nos ha estado enseñando también en el Ministerio de Club de Jóvenes. Estamos viendo una serie acerca de vivir bajo presión, ¿no? Entonces, hoy les quería compartir la primera serie de este temario que estamos viendo con los jóvenes en el Club Bíblico. Y para empezar, primero vamos a orar, vamos a poner la reunión en manos del Señor, que sea Él el que hable y que también que lleve también las palabras que pueda decir el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, porque tú eres fiel y con tu palabra que nos dejaste nos enseñas día a día, Señor. Es atemporal, no ha cambiado, pero tú nos sigues enseñando cosas nuevas. Así que te damos gracias por eso, te pedimos que tú bendigas esta palabra, Señor, que seas tú hablando al corazón y a la mente de las personas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues quería enseñaros o mostraros una imagen aquí que vimos también con los jóvenes el viernes. Bueno, ves un patrón en la primera en la primera carta, por así decirlo, un patrón con una raya en el largo y luego tres más. Y este era parte de un experimento que se hizo el señor Asch, ¿no? En el 1951, y lo que hizo fue decirles que era una prueba de visión, ¿no? Entonces cogió cerca de 8 personas, ¿vale? Y tenía una serie de cartas parecidas a estas, con varios tamaños, varias diferencias, y tenían que decir, pues, cuál de la A, B o C era igual de larga que el patrón que había ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál era la gracia? Que de los 8 participantes que decían la respuesta, ¿no? 7 estaban compinchados y decían una respuesta al principio correcta, pero luego empezaban a decir, pues en este caso dirían todos la B, ¿no? Que claramente es más larga. Entonces, cuando llegaban al último que no sabía nada, se quedaba extrañado, porque, bueno, claramente es mucho más parecida a la C y tiene la altura de la C, pero todos habían respondido la B. Y decía, bueno, y las primeras veces sí que a lo mejor decía la C, pero un gran porcentaje, un 30 y pico por ciento, o sea, un 35% se dejaban llevar desde el primer momento y respondían lo mismo que respondían los demás. Y luego iba bajando el porcentaje, pero casi el 70 y pico por ciento de las personas, en al menos una ocasión, dan una respuesta errónea dejándose llevar por lo que decían los demás. Y eso pues fue un experimento que en el ámbito de la psicología pues estudia, pero nos habla acerca de lo importante o de la presión que ejercen los grupos y lo mucho que nos influye en nuestras decisiones y en lo que nosotros acabamos pues diciendo, ¿no? A pesar de que no lo creamos, o incluso en algunos sujetos decían que no, que ellos se habían equivocado porque no lo habían visto bien, ¿no? Ya puedes quitar la imagen si quieres, haciendo dudar incluso de sus propias capacidades y sentidos. Entonces, era curioso y quería compartírselo porque vamos a hablar acerca de esto mismo, de la presión social, de cómo vivir en un mundo de pecado y con personas que piensan totalmente distinto a nosotros y donde ser cristiano es algo atípico y distinto, pues nos puede llevar a fallar o a flaquear o a tomar decisiones incorrectas. Otro dato curioso también del experimento es que a pesar de que haya personas que dijeron la respuesta correcta el 100% de las veces, cuando les preguntaron cómo se sintieron cuando respondían la correcta, decían que se sentían incómodos.
porque daban una respuesta totalmente distinta a lo que daban los demás. Entonces decían, bueno, yo pienso que es esta, pero bueno, se sentían raros e incómodos de dar una respuesta totalmente diferente, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer un ejemplo en cuanto a esto. Y vamos a hacerlo en Juan, capítulo 18. Versículo 17, leo así. Vamos a poner en contexto este pasaje para no leer solamente estos versículos y decir dónde estamos. Estamos nada más y nada menos que cuando el Señor está siendo juzgado justo antes de ser crucificado. Y conocemos la historia cuando Judas traiciona a Jesús y vienen los romanos y van a entregarlo, que sale Pedro y le corta la oreja a ese centurión, que entonces el Señor se la sana y le dice a Pedro que se calme, ¿no? que era algo que tenía que pasar. Y todos los demás discípulos huyen, excepto Pedro, que Pedro lo que hace es seguir a ver a dónde llevan a Jesús. Y estaba ahí en el fuego calentándose afuera de donde estaban juzgando a Jesús, ¿no? Y en el 17 dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban de pie los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Entonces, saltamos un pasaje que es un interrogatorio que hacen a Jesús, y en el 25 sigue así el texto y dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó, dijo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y vemos que Pedro se dejó llevar pues por lo que decían los demás, ¿no? O por lo que los demás lo querían acusar. Y él cedió ante esa presión por miedo a lo que podían hacer. Y es que el miedo es lo que muchas veces nos lleva a dejarnos llevar por esa presión social. Como decíamos en ese experimento, esa persona que daba la respuesta correcta se sentía incómoda. Y muchas veces por miedo a sentirnos esa incomodidad, a destacar, a decir algo distinto a los demás, cedemos a lo que dicen los demás, a esa presión de grupo. Y vemos aquí como Pedro pues tenía miedo, y la verdad es que era un miedo real. O sea, estaban juzgando a Jesús, lo iban a crucificar en 0, y él estaba ahí y lo estaban acusando de estar con él. O sea, Pedro tenía miedo, decía, vaya, si yo digo que he estado con él, me van a poner a su lado y el castigo que le vayan a dar a él me lo van a dar a mí, ¿no? Y tenía miedo. Y ante ese miedo, pues le hizo ceder, ¿no? Pero no solamente el miedo a las cosas que nos puedan hacer nos hace ceder ante la presión social. Muchas veces lo que puedan pensar también es suficiente para hacernos cambiar de opinión, o no solo de opinión, sino de lo que nosotros decimos de cara al público. Y vamos a ver un ejemplo también de Pedro en Gálatas, en Gálatas capítulo 2, no hay 2 Gálatas, al menos no en mi Biblia. Que dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo primero y luego lo pondremos un poco más en contexto. Dice así, pero cuando Pedro, son palabras del apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
Pues después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí lo que pasaba es que Pedro estaba en una iglesia con gentiles, entendemos gentiles, personas que no eran judías antes de creer en el Señor, personas que no pertenecían pues, al pueblo de Israel, por tanto no cumplían sus preceptos ni sus leyes, no estaban circuncidados, no se cuidaban con la comida, ¿no? Que solo podían comer ciertos animales, entonces pues comían de todo, no estaban circuncidados y algunas cositas más que hacían distinto, ¿no? Porque no tenían esa ley del pueblo de Israel. Entonces, pues Pedro se dice que cuando estaban ellos solos, pues se juntaba con ellos. Pero entonces vinieron unos de parte de Jacobo y estos eran judíos. Y en esa época de la iglesia, en esos primeros, habían unas personas que se les llamaba judaizantes, que decían que aunque eras creyente, tenías que cumplir esas leyes judías como la circuncisión y cuidarse de la comida. Cosa que Pablo aquí dice que no, que en Cristo somos uno y que las cosas de la ley son cosas del pasado y que no justifican a nadie, que somos justificados por la fe. Pero Pedro se dejó llevar por esa influencia, ¿no? Por pensar que a lo mejor los judíos eran mejores o tenían mejor parte o eran más importantes, ¿no? Así que cuando estos vinieron, se empezó a juntar con ellos, ¿no? Y a dejar los otros pues, de lado, ¿no? Como que eran menos importantes. Y en su actuar, en su miedo a lo que podrían pensar estas personas que venían de afuera, que eran más importantes, estos judíos, arrastró a otras personas que también actuaron como él. Tenéis que pensar que Pedro era un líder, era un apóstol de Jesús y estaba en una posición de mucha responsabilidad, donde tenía seguidores, tenía discípulos que estaban aprendiendo y viendo de él. Y su mala actitud hizo que Bernabé y otros más pues, se vieran arrastrados por ese mal comportamiento, ¿no? Y cedieran también ante esa presión de grupo. Ahora bien, esto es un hecho real, es un hecho que nos puede pasar a nosotros, que a mí personalmente me ha pasado. No sé si alguna vez, y poniendo el ejemplo más básico, cuando salimos afuera a un restaurante y vamos a dar gracias por la oración, pues tal vez no nos damos todos las manos como lo hacemos en casa, o no oramos tan alto, o no hacemos una oración tan larga, ¿no? Y nos retraímos un poco, hacemos cada uno su oración, o oramos un poco flojito para los que están en la mesa, que el último tiene que hacer así, porque apenas nos oye, y nos comportamos distinto porque estamos rodeados de gente que sabemos o suponemos que piensa distinto y que nos va a mirar raro y que va a pensar qué hacen estos cuando nos ponemos a orar como lo haríamos en casa, ¿no? Y es un ejemplo pues cotidiano y que seguramente nos hemos encontrado todos, pero en el que podemos flaquear ante la presión de grupo. Ahora, ¿cómo podemos vencer esa presión? ¿Cómo podemos ser firmes en nuestras convicciones y decir no nos vamos a dejar llevar, arrastrar? Y eso se hace con una vida de fe, ¿no? Cuando vivimos por fe, eso nos ayuda a tener fuerza ante la presión de grupo y a ser alguien que da una vida y una visión alternativa. Porque en el experimento, no os lo conté antes, pero lo cuento ahora, cuando de las 8 personas que había al menos otra persona que daba la respuesta correcta, entonces hacía que el sujeto, el que no sabía nada, se animara más a dar la respuesta correcta, ¿no? O a dar una respuesta distinta. Quiere decir que cuando había una persona que rompía esa presión de grupo, esa
conformidad de todos, entonces se sentía con más libertad de también decir algo distinto, ¿no? Y eso me hacía pensar en lo importante que nosotros seamos esa persona que rompe esa conformidad, porque tal vez hay personas que también se están llevando a dejar por esa presión, ¿no? Y nosotros podemos ser ese aliciente de decir, ahí hay algo distinto, ¿no? No me tengo que conformar con esto, yo también puedo elegir otra cosa a la que me están diciendo. Entonces, decíamos que para romper esa presión de grupo debemos vivir por fe. Y vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4. Versículo 18. 4:18. Aquí vemos a mismo Pedro y a mismo Juan. Pedro, que ya lo hemos visto flaquear un par de veces en el día de hoy. Acababan de predicar, acababan de sanar también a un paralítico, ¿no? Y a los judíos de la época, los judíos fariseos, ¿no? Y líderes religiosos de ese momento, pues no les gustaba mucho la idea de que estuvieran predicando de que Jesús era Dios y que encima sanaran a los demás en el nombre del Señor Jesús, porque le daba autoridad a las palabras que Pedro y Juan estaban diciendo. Así que les decían, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto los líderes religiosos del momento a Pedro y Juan. Y ellos dijeron, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y es curioso cómo Pedro hace un cambio aquí, ¿no? En el principio vemos como él se avergüenza y niega a Jesús en esa hoguera delante de los alguaciles, teniendo miedo de lo que le podían hacer. Y ahora aquí, bajo la misma amenaza, porque les dice que no hablen, porque si no les iba a pasar tarde o temprano lo mismo que los demás, ellos dijeron, ¿pero a quién debemos obedecer nosotros antes? ¿A vosotros o a Dios? Y es que la vida por fe reorganiza tus prioridades. Y aquí vemos un Pedro con una fe mucho más afianzada, ¿no? También es verdad que había visto a Jesús resucitado, había hablado con él, había comido con él, su fe estaba más firme y sus prioridades cambian, ¿no? Y ahora predicar el Evangelio y dar ejemplo era más importante de lo que le podían hacer a él, ¿no? O decir o incluso pensar. Pero no solamente eso, sino que la fe también anula el poder del miedo, ¿no? Una fe fundamentada y firme en el Señor nos da el poder para vencer el miedo, ¿no? El miedo a esa presión o a esas cosas que nos puedan hacer. Y el ejemplo más grande y más bonito también lo vemos en Hechos capítulo 7, cuando Esteban, que todos lo conocemos como el primer mártir de la Iglesia, defiende su fe delante de estas personas y lo hace de una manera increíble, ¿no? Y no vamos a leer todo el capítulo, aunque no tiene desperdicio, y si queréis hacer lectura hoy, pues os la recomiendo. Pero termina así diciendo, después de defender pues, su creencia y todo lo que tenía por decirles, termina así en el 53, Hechos capítulo 7, versículos 53. Vosotros que recibisteis la ley, acabando el discurso, por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron, estos son los principales sacerdotes, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad, la apedrearon. Y los testigos
pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, reciba mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Y gracias por este ejemplo de Esteban, tan fuerte y tan firme, ¿no? Como una persona no tuvo miedo para nada, sino que hasta el último momento tuvo una fe firme, una fe que le llevó a reconocer al Señor, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que le podían hacer, ¿no? Y de lo que le hicieron. Y tuvo esa fe firme que le ayudó a vencer a esa presión, ¿no? y a ese temor. Así que esta es un poco la predicación que compartimos también el viernes y que tenemos en el día de hoy acerca de lo importante que es marcar una diferencia, ¿no? Porque eso le da lugar también a nosotros a ser distintos. Y quiero que nos sirva también esta predicación y estos ejemplos a ser conscientes de que vivimos bajo presión continua, ¿no? Bajo presión en el trabajo, bajo presión en los medios, en el Instagram, en las conversaciones con nuestros amigos, con la gente que no conoce a Dios. Incluso dentro de la iglesia también hay presión social de que si uno se levanta de más o grita de más o ora de más tiempo, pues tal vez hay comentarios que nos dicen: ay, pues has estado media hora orando, ¿no? Guardemos también el orden y el cuidado a los hermanos, pero no nos dejemos vencer por esa presión, ni aquí dentro ni fuera, ¿no? Si el Señor te ha llamado, si el Señor ha movido tu corazón a compartir, no te quedes atrás, ¿no? Y si tienes que orar en un restaurante, pues si te escucha el de al lado, pues bien, ¿no? Porque habrá escuchado un poco de la palabra. Así que vamos a orar, vamos a poner también el resto del día en las manos del Señor. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas muchas cosas, Señor, en las que flaqueamos, en las que tenemos que mejorar, en las que tenemos que mostrarte más a ti, Señor, y menos a nosotros mismos y nuestros miedos, y te pedimos que tú nos des valor, nos des fuerza, Señor, nos des fe, para poder estar seguros, Señor, de lo que hacemos es lo correcto, Señor. Que nuestra respuesta es la verdadera, que nuestro creer es el cierto, Señor, y no debemos esconderlo, no debemos ceder ante las personas, aunque sean la mayoría, Padre. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, ayúdanos a recordar y seguir el ejemplo de personas como Esteban, que no tuvieron miedo a dar la vida, Señor, por la verdad. Te damos gracias y ponemos el resto del día, Señor, también en tus manos. Guárdanos en el camino a casa y que pueda ser también de bendición el resto de la semana. En nombre de tu Hijo amado lo ponemos en tus manos. Amén.